más para que visualizáramos estos casos que surgió la duda con respecto a las fechas. Decíamos que tienen que ir dentro de los mismos paréntesis, simplemente separados por una interrogación, perdón, por un guión corto, quiero decir, ¿vale? Entonces, vamos a terminar de abordar un par de usos más que dijimos que nos estaban haciendo falta y que tienen que ver, perdón, con cuando tenemos información parentética dentro de más información o de más datos que también son parentéticos. Cuando usamos los paréntesis después se les puede poner coma o esa coma sería coma criminal. Bueno, es algo que también ya comentamos de manera concreta em, y que lo estuvimos comentando cuando recién empezamos a hablar de los signos de puntuación. Fue una de las preguntas específicas que surgieron y que habíamos comentado ya antes. Estoy volviendo un poco a ello. Ahorita respondo también tu pregunta, Bedoya. Y tiene que ver con estos ejemplos que pusimos aquí sobre la coma hiperbática. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la coma hiperbática y que dijimos, si tengo coma después de paréntesis, puede ser correcto siempre y cuando no sea una coma criminal, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú deberías tratar de observar o de identificar. Ustedes es lo que tendrían que tratar de hacer. Simplemente identificar la coma que está después de estos paréntesis. ¿Es una coma criminal? Aquí lo pueden ver con estos casos, ¿no? Con estos ejemplos. Les digo que regresé aquí un poquito porque es algo que ya habíamos comentado antes en estas sesiones previas que habíamos tenido. Y tenemos el ejemplo. Si decides asistir, tenemos información parentética y luego tenemos la coma después de los paréntesis, ¿no? Serás felizmente recibido. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? En este contexto, se puede escribir una coma después de los paréntesis específicamente porque se trata de una coma hiperbática, ¿no? Se trata de una coma que no está separando al sujeto del predicado, que no es una coma criminal, y entonces ese es el aspecto que ustedes deberían tener en consideración con respecto a este ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí tendrías la respuesta con este ejemplo y con este dato que estamos planteando ahorita, Rodríguez. Y para todos los que de pronto lo tengan, lo podemos entender de esta forma, ¿no? Les puse un ejemplo en rojo, por ejemplo. Que se está mal, evidentemente, y la razón es porque justo aquí la coma después de los paréntesis, ¿qué está haciendo? Aquí sí está funcionando como una coma criminal, ¿no? Aquí sí está separando al sujeto del predicado. Entonces, si ponen en comparación el primer ejemplo con el segundo, pueden ver cómo sí podemos escribir coma después de paréntesis, siempre y cuando no sea una coma criminal. Siempre y cuando, como en el primer ejemplo, se trate, por ejemplo, estoy diciendo mucho ejemplo, ¿verdad? Siempre y cuando se trate de una coma en este caso hiperbática, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión y espero que con estos ejemplos que estamos retomando, que les digo que ya habíamos realmente revisado antes, quede más o menos claro esto que se plantea, ¿vale? Bueno, y sobre la pregunta que tú planteas, Bedoya, pues igual, ¿no? También sería incorrecto escribirlo de esa forma. Lo vamos a agregar aquí en el conjunto de ejemplos que tenemos en cuanto a este uso número 3. Esa sería también una forma incorrecta si escribimos en un paréntesis la fecha y en otro paréntesis el lugar de manera concreta, porque recuerden lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si es información que puedo abordar dentro de un solo conjunto de paréntesis o dentro de un solo par de paréntesis, con eso tendría que ser suficiente mayormente. Entonces vamos a revisar este ejemplo. Em, o sea, si nos encontráramos una oración que dijera, Esteban Rodríguez, y entre paréntesis pusiéramos 1980 para indicar el año de nacimiento y en otros paréntesis pusiéramos, en este caso, el lugar de nacimiento, sería incorrecto, ¿no? En todo caso, si quiero indicar la fecha y el lugar, sería dentro de los mismos paréntesis. Es básicamente lo mismo que cuando ponemos dos fechas distintas en paréntesis distintos, perdón, es la misma cuestión, ¿no? Entonces, tendría que ser forzosamente todo en el mismo segmento. Por ejemplo, Esteban Rodríguez
Ahí lo que haríamos sería un poquito más bien priorizar la información, ¿no? Podríamos poner Morelia 1980. Ahí podemos sobreentender tal aspecto, que la persona nació en tal lugar, en tal fecha, ¿no? De manera concreta. Entonces, esto sería mucho más adecuado. En este caso, no tendríamos por qué separar por guión corto porque no estamos hablando de un rango. Recuerden que esto es lo que nos está indicando finalmente el guión corto cuando tenemos fechas de nacimiento y de muerte, nos indica el rango, ¿no? Entonces, aquí como no estamos, no requerimos de la presencia del rango, lo que hacemos es simplemente utilizar en este caso una coma, pero los dos elementos dentro de el mismo paréntesis, ¿no? Porque finalmente, recuerden que no es necesario, si son datos como en este caso breves, muy concretos, no necesitamos separar cada uno de ellos por paréntesis, ¿no? Habrá que ver también la complejidad de la oración para determinarlo, pero en esencia, pues no necesitaríamos hacer tal cosa. Bien, bueno, espero que tengamos claridad con estas preguntas. Vamos a plantear el uso número 4, que ya veníamos comentando desde ayer rápidamente y que estábamos especificando en cuanto a la idea de tener información complementaria dentro de más información que ya es complementaria. Entonces, podemos escribir información parentética o complementaria dentro de más información igualmente parentética, ¿no? Aquí recuerden que lo que tenemos que hacer es no usar el mismo signo o los mismos signos para esta cuestión, ¿no? Y tenemos simplemente que alternarlos. En este caso, habrá que alternar, ahí me falta un acento, puse una N, habrá que alternar los signos que sirven para introducir este tipo de información, que ya sabemos que hay varios, ¿no? Podríamos estar recurriendo a las rayas, podríamos estar recurriendo a los corchetes o las comas mismas, ¿vale? Entonces aquí nada más les recuerdo que pueden ser paréntesis, pueden ser corchetes, pueden ser rayas, pueden ser comas, ¿vale? Obviamente, eh, tanto el de apertura como el de cierre de forma concreta, ¿bien? Y ahí tendríamos este aspecto. Otro ejemplo podría ser, te espero a las 8 p.m. en el Maris Colonia Las Rosas, en el local blanco número 15. Correcto, ¿no? Efectivamente, ahí es un ejemplo adecuado, Romero, donde estás introduciendo como la especificación de dónde se encuentra el lugar en el que se van a encontrar, ¿no? Justo, está muy bien. En una opción de respuesta, terminar con puntos suspensivos después de paréntesis se tomaban como incorrecta. Ok, ¿y cuál es la cuestión ahí? Perdón. Bueno, les pongo un ejemplo con respecto a lo que estamos comentando aquí de tener información aclaratoria dentro de más información aclaratoria complementaria. Se me ocurre el profesor nos dejó leer digo, va a ser un ejemplo un poco complejizado porque finalmente es lo que requerimos para que podamos observar esta información parentética dentro de algo que también es parentético, ¿no? Entonces les pongo, el profesor nos dejó leer Las aventuras de Chu Hoi, una obra de un reconocido escritor chino que también publicó un libro de poemas
Y vamos a poner por acá como ejemplo, o bueno, como nombre, perdón, este, las rosas blancas. Y vamos a poner una fecha de publicación para este libro, ¿no? De forma concreta. Que entonces, en ese caso, al introducir el dato específico de la fecha de publicación, pues ya no podemos escribir entonces paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? Que era lo que les estaba comentando hace un momento, sino que tenemos que alternar ahí la otra, el otro dato que queramos o que querramos plantear como aclaratorio de forma concreta, ¿vale? Entonces, en este caso podríamos poner cualquier fecha, ¿no? Y cerraríamos, evidentemente, también la información parentética para este caso, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo donde tenemos este tipo de construcciones, ¿no? Finalmente, información aclaratoria dentro de algo que también ya es aclaratorio. O aunque no sea como una expresión tan extensa o un dato tan amplio, finalmente estamos recurriendo a esta misma cuestión. Lo más común, ya lo han podido notar de repente que se llega a presentar, sobre todo cuando son datos tan específicos como fechas, como lugares y tal, se prefiere el uso de los corchetes. Pero si también estuviera entre rayas, igualmente sería correcto, ¿no? O podríamos incluso recurrir si así se quisiera, perdón, simplemente a separar ambos elementos por una coma, ¿no? Las rosas blancas, coma, 2011, también podría ser adecuado, ¿no? Pero habitualmente las fechas, como hemos estado viendo, se suelen representar entre elementos que separen de forma más evidente, como los paréntesis. Claro que como aquí no podemos volver a usar paréntesis, estamos recurriendo al uso de los corchetes, como en el ejemplo que puso de Esteban Rodríguez. Pero, ojo, que no está mal, porque, a ver, ¿qué estamos indicando al momento de escribir puntos suspensivos en este contexto, después de este dato donde estamos planteando el lugar y la fecha de nacimiento en este caso? Que la idea sigue, pero que simplemente no se concluyó, ¿no? O sea, ahí el simple hecho de la presencia de los puntos suspensivos efectivamente nos está indicando eso, que el enunciado tendría que continuar, o sea, que hay más información después de eso, pero que recuerden lo que hemos dicho, simplemente se decide omitir ese dato, ¿no? Entonces, les reitero, habría que ver, obviamente, o sea, porque tú dices que lo viste en una respuesta, no sé en qué contexto, ¿no? Si en una respuesta de algún examen de práctica que hayan hecho en su salón habitual, yo qué sé, en un examen de admisión y tal. Obviamente habría que ver las otras opciones de respuesta para determinar ese aspecto y habría que ver el ejemplo exacto de lo que estás mencionando, de lo que estás determinando, pero esencialmente no está mal, ¿no? Por lo que les digo, finalmente estamos indicando ahí con los puntos suspensivos que hay más información que se está omitiendo dentro de esta idea o dentro de ese enunciado. Entonces habría que ver cómo están planteadas las otras opciones y cómo está planteada específicamente esa opción que dices que se consideraba como incorrecta, ¿vale? Pero no está mal, o sea, esencialmente no está mal porque lo único que están haciendo los puntos suspensivos es indicarnos esta cuestión de que el enunciado no termina ahí y que habría más información que simplemente se está omitiendo, ¿vale? Similar a lo que de hecho habíamos comentado, una cuestión similar ayer, ¿no? En cuanto a ver si alcanzo a ver el ejemplo, pero algo así habíamos mencionado antes, no sé si ayer o antier, un poquito con respecto a algo similar a esto. Creo que era más en el sentido de los puntos suspensivos. Pero bueno, ahí nada más atentos a esa situación. Em, Ahora, lo que sí estábamos comentando justo es que hay cosas que son más habituales que otras y probablemente esa sería como la situación determinante. Ah, ya me acordé que los escribimos más bien, este, mm, como ejemplos alternos que no se quedaron registrados aquí en el archivo o en este documento, pero sí que alguien había preguntado una cuestión similar en cuanto a combinación de puntos suspensivos con paréntesis, ¿no? Y que habíamos dicho, depende del contexto y ambas cosas pueden ser correctas, ¿se acuerdan? Si los puntos suspensivos quedaban dentro después de un listado, por ejemplo, o si quedaban fuera. Entonces, lo que sí estábamos diciendo y se los comenté ayer, ¿no? Si me encontrara con las dos opciones de respuesta, ¿qué pasaría ahí? Pues que evidentemente
elegiría la forma más común, ¿no? Porque simplemente por ser la forma más común, la forma más habitual, seguramente eso sería lo que se esperaría como respuesta correcta. Pero decíamos, no es como que lo otro necesariamente sea incorrecto, más bien cambiaba la interpretación que le podíamos dar al enunciado o el sentido que le podíamos proporcionar a la oración. Entonces, podría ser una situación similar a la que tú te refieres y a la que te llegaste a encontrar en el ejemplo al que estás refiriendo en este momento, ¿vale? Entonces, atentos a esa cuestión. Si de pronto entonces se encuentran con dos opciones de respuesta que pudieran ser válidas o que pudieran ser correctas por una u otra razón, inclínense por aquella que sea más común, inclínense, perdón, por aquella que sea más evidente. Yo creo que eso les podría servir para esos casos, si es que se llegaran a presentar ante esa situación, ¿no? Pero les digo, idealmente, pues habría que ver bien, ¿no? Cuáles son las opciones de respuesta y qué nos están planteando de forma específica para poder realmente determinar algo. Porque pues así como nada más mencionarlo, pues no hay mucho que decir, ¿no? Al respecto. Lo único que les puedo decir es que no está mal que tengamos puntos suspensivos después de paréntesis, ¿no? Puede ser adecuado, dependerá del contexto, como en este caso. Bueno, este, ¿puedes subir un poco para anotar algo del apartado 3? Sí, ahí está. Bien, ¿tenemos alguna pregunta en cuanto a este punto o uso número 4, la cuestión de introducir información parentética dentro de algo que ya es parentético o de algo que ya es aclaratorio? Porque si no, podemos simplemente concluir esta cuestión de los paréntesis y para ya hablar un poco sobre sobre las interrogaciones y exclamaciones, podríamos entonces nada más aportar este último ejemplo que ya saben, decíamos ayer, nos funcionan estos paréntesis también para introducir variaciones de género y de número, ¿vale? Entonces vamos a poner que también pueden introducir variaciones de género y de número en un enunciado. Aquí hay como unos requisitos muy específicos que hemos llegado a comentar antes, como el aspecto de que la variación tendría que estar perfectamente junta o al lado de la palabra que se le está introduciendo justo esa variación o esa especificación variante, y lo vamos a visualizar en los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Se puede usar en este caso de esta manera. Llevará a cabo, bueno, ahorita leo el ejemplo y nada más abordamos esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Les estoy poniendo a los usuarios y entre paréntesis, perfectamente pegado al lado de, en este caso, la palabra a la que se está introduciendo la variación de género, estamos escribiendo la terminación en AS, ¿no? A los usuarios o usuarias se les informa, ¿no? Y entonces podríamos poner... em, este lugar permanecerá cerrado las próximas 2 semanas, por decir algo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que evidentemente sería correcto. Observen cómo lo que estábamos comentando, la variación va perfectamente pegada a la palabra a la que le estoy introduciendo tal variación, ¿no? Voy a retomar tu ejemplo, Velázquez, pero lo voy a escribir de forma incorrecta, un poquito para que podamos ver esta cuestión, ¿no? Entonces, justo, a ver, retomo tu ejemplo. Hoy celebramos a todos los maestros. Y si yo escribiera la terminación así, con un espacio entre entre la palabra, perdón, y la variación, eso ya sería incorrecto, ¿no? Entonces, esta es una forma definitivamente incorrecta, la vamos a poner en rojo. Y si también escribiéramos la palabra completa en este contexto, igual estaría mal, ¿no? Hoy celebramos a todos los maestros. Ojo, que también nos faltaría también la variación en el artículo, ¿no? Em,
porque finalmente, si estamos introduciendo la cuestión de maestros y maestras, deberíamos efectivamente también tener esta variación a todos y todas, ¿no? Nos faltaría ahí también en este contexto. Obviamente en todos los casos está mal, por lo que les digo que tenemos el espacio entre la variación y el sustantivo que estamos variando, ¿no? O el artículo en este caso. Entonces hoy celebramos a todos, todas, los o las maestros, maestras de México, ¿no? Y si la variación, aquí nada más voy a poner finalmente la del sustantivo principal. Si la variación fuera total, o sea, escribiera la palabra completa en masculino fuera y la palabra completa en femenino dentro o al revés, también sería incorrecto, ¿no? Porque recuerden que algo, efectivamente, lo que estás comentando, Rodríguez, algo que ya hemos comentado antes, es que si la palabra conserva la misma raíz, cuando se presenta la variación, no hace falta escribir la totalidad de la palabra, ¿no? Simplemente escribiríamos la final, ¿no? O la terminación de la palabra de manera concreta. Entonces ahí tendremos un ejemplo correcto. Aquí también me faltó la terminación en as, ¿no? A los o las usuarios o usuarias se les informa, ¿vale? Y entonces ese sería como el último uso que de pronto ha llegado a presentarse y que no está de más que lo estemos planteando, ¿no? O que lo estemos retomando por aquí. Justo. Bien. A ver, ahora regreso a lo que escribían acá. El Doc Murphy llevará a cabo una exposición mañana donde hablará de un tratamiento experimental basado en la investigación de su padre, el doctor Marcos, que está, que ya está retirado, en la cual lleva años trabajando. La presentación es esperada por todos. ¿Te refieres a que si puedes tener entonces en el mismo párrafo o en el mismo segmento dos datos parentéticos? Esa es básicamente la pregunta, Romero, en el ejemplo que estás planteando. Porque si es eso, de si puedes tener como dos elementos parentéticos dentro del mismo segmento, dentro del mismo párrafo, se puede, siempre y cuando pues estén lo más alejados posible, ¿no? Siempre y cuando estén como lo más en los extremos que se pueda. Entonces, en ese ejemplo que planteas, no está mal, ¿no? Efectivamente, puedes tener dos datos parentéticos diferenciados, no uno dentro del otro, sino diferentes en el mismo fragmento, en el mismo párrafo o en la misma oración. Obviamente dependerá de qué tan extensa es y tal, pero es válido, puede llegar a presentarse, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, efectivamente es algo que se podría hacer. Gracias, López. Bueno, entonces ahí tendríamos estas cuestiones sobre los paréntesis, son los usos que principalmente nos interesan. ¿Tienen alguna pregunta particular sobre los paréntesis, algo que haga falta aclarar para ya dar vuelta a la página y en todo caso empezar a hablar de lo que nos interese sobre las interrogaciones y las exclamaciones? En lo que consideran si hay algo que plantear al respecto, vamos justo agregando estos elementos. Entonces, interrogaciones y exclamaciones. Ya me acordé que los estaba poniendo del mismo tamaño. Y sobre interrogaciones y exclamaciones, pues nos interesan algunas cosas que ya hemos visto en cuanto a su combinación con los puntos suspensivos, ya lo mencionamos, que pueden ir dentro o fuera, en cuanto a estos puntos suspensivos, quiero decir, en cuanto a los vocativos, que ya los mencionamos cuando hablamos de las comas, que pueden ir también dentro o fuera, y entonces aquí lo que vamos a retomar es primero lo básico en cuanto a los puntos, en cuanto a las interrogaciones y las exclamaciones, que recuerden que simplemente son signos de puntuación dobles, ¿no? Entonces, estos signos son dobles, por lo que debemos escribir tanto el de apertura como el de cierre, ¿no? Eso sería como lo esencial o lo básico en cuanto a estos signos, que tengamos que escribir forzosamente tanto el signo de apertura como el signo de cierre, ¿vale? Y dentro de, evidentemente nos indican que la entonación de una frase o de un enunciado tendrá que ser a manera de pregunta o a manera de exclamación, ¿no? Entonces ahí podríamos agregar este aspecto. Ay, entonces indican que la entonación del enunciado será a manera de pregunta
o de, ¿vale? Eso nada más como generalidad. Si aparecen tres de apertura, poner tres también de cierre. Claro, efectivamente, ¿no? Lo podríamos agregar también ahorita. Si tengo un solo signo de apertura, tendré solo un signo de cierre. Y si por alguna razón quiero darle como mayor énfasis a la exclamación, por ejemplo, sobre todo se llega a usar en los contextos de exclamación, donde se suele usar más de uno, porque se pretende como señalar como un mayor énfasis en esta cuestión de la admiración específicamente. Si tengo tres al principio, pues deberé tener también tres al cierre, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Podemos agregarlo. La cantidad de signos, de estos signos que aparezcan en la apertura deberá ser la misma que los que aparezcan en el cierre, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tendríamos estas cuestiones, ¿no? Podemos poner un par de ejemplos nada más para evidenciar esto que estamos comentando ahorita y podríamos poner por acá. Es decir, si alguien escribe ¿cuánto tiempo sin verte, Ofelia? Y lo tenemos de esta forma, evidentemente estaría mal, ¿no? Porque lo que estábamos comentando aquí dentro de lo que se está describiendo, si tengo uno a la apertura, deberé tener uno al cierre. Si tengo tres a la apertura, deberé tener, perdón, tres al cierre, ¿no? Entonces, obviamente, este ejemplo simplemente se corrige agregando los tres al principio, ¿no? Los tres signos de exclamación de manera concreta. Ya saben, igualmente, si escribiéramos solo el de cierre, sabemos que la expresión está mal. Esto sería también incorrecto. Esto es claro, ¿no? Que les digo, estas son como las cuestiones generales, ¿vale? Cuando se combina deben cerrar con el que se abrió. Efectivamente, ¿no? Hay contextos en los que podríamos tener enunciados que pueden ser al mismo tiempo exclamaciones e interrogaciones. Vamos a agregarlo esto como algo aparte. Algunos enunciados pueden ser interrogativos y exclamativos al mismo tiempo. Enunciados. Por lo que podemos combinar estos signos, pero respetando el orden de aparición de los mismos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si inicié el enunciado con el signo de interrogación, debo cerrarlo con el signo de interrogación. Si inicié el enunciado con el signo de exclamación, debo cerrarlo con el signo de exclamación también, ¿no? El orden de aparición bueno, vamos a poner estos, porque creo que nos está seguramente, eh, ay, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Bueno, un ejemplo, ¿no? Que retomo el que estás planteando, Velázquez y Domínguez. Em, Romina, ¿es en serio? Tenemos primero la interrogación para la apertura y el cierre también es interrogativo, ¿vale? Y retomo el tuyo, Domínguez, para que veamos más bien como la contraparte, lo que sería en todo caso incorrecto. Si yo pongo en todo caso, ¿qué dices? E inicio, en este caso, con la interrogación, pero cierro con la exclamación, este ejemplo ya sería incorrecto, ¿no? Entonces, esto en cuanto al orden de estos elementos. También de pronto se permite que se alterne uno y uno. Eso también la RAE lo considera correcto, o sea, considera correcto que ponga simplemente el de apertura uno, interrogación o exclamación, y de cierre el otro, ¿no? El contrario, evidentemente. Eso también puede ser adecuado, aunque, pues por cuestiones
de formalidad, en todo caso, se preferiría que escribiéramos los dos, ¿no? Que escribiéramos ambos. Entonces, este mismo ejemplo de Romina, podríamos simplemente alternar los signos e igualmente sería correcto, ¿no? Esto también se puede hacer, ¿vale? Pero les reitero, lo preferente va sobre todo en cuanto a la presencia de los dos al principio y los dos al final. Bien, bueno, estas son las generalidades. Yo creo que sobre esto no quedan más preguntas o comentarios que hacer al respecto. Y vamos ahora a plantear esa particularidad que les interesa, que es cuando tenemos la secuencia interrogativa o la secuencia exclamativa, o sea, cuando tenemos más de un segmento que hace preguntas o más de un segmento que hace exclamaciones. Entonces, vamos a ponerlo aquí como número uno. Cuando existe una secuencia de interrogaciones o en su defecto exclamaciones, estas pueden separarse por comas, por punto y coma, o por el punto que ya viene implícito, recuerden, en la interrogación o en la exclamación de cierre, por punto y coma, o por el punto implícito en la interrogación o en la exclamación de cierre, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos esta cuestión particular. Entonces, esas son nuestras alternativas y es lo que de pronto ustedes deben tener presente o en consideración cuando se encuentran este tipo de frases o de segmentos en los exámenes, ¿no? Vamos a ver estas cuestiones de forma concreta. Podría decir el enunciado, em, ¿por qué me propone aquí hacer? No. ¿Te acuerdas de José? Ya tiene 3 hijos. ¿No? Ahí tendríamos un ejemplo. Tengo una oración donde un segmento es interrogativo, el otro segmento es exclamativo y como lo que estoy usando para separar a una idea de la otra es el punto implícito en la interrogación de cierre, lo siguiente evidentemente iniciará con mayúscula, ¿no? Recuerden que eso es algo que ya recordamos ayer, que hemos mencionado en muchísimas ocasiones y que es bien importante que ya establezcamos con la total claridad posible, ¿no? Si tengo un punto antes, después inicio con mayúscula. Ya saben, excepto cuando se trata de un punto de abreviatura, ¿no? Si es punto de abreviatura, sabemos que lo posterior tendría que ser en minúscula. Pero bueno, en este caso es un punto y seguido que viene implícito en la interrogación de cierre. Por lo tanto, lo siguiente tendrá que iniciar con mayúscula. Y este mismo ejemplo seguirá siendo correcto si yo decido separarlos por punto y coma o si yo decido separarlos por coma, también estaría bien, ¿no? Ahí simplemente recuerden, hay que observar que lo posterior inicie con minúscula, ¿no? Entonces podría ser, ¿te acuerdas de José? Punto y coma, ya tiene 3 hijos. Recuerden, también se los comentaba ayer, después de punto y coma, nunca vamos a escribir mayúscula, nunca, a menos que después venga un nombre propio, ¿no? Pero de ahí en fuera, si no hay nombre propio, no existe razón para escribir mayúscula después de punto y coma. Igual que después de la coma. Después de coma tampoco existe razón más allá de un nombre propio para escribir mayúscula, ¿no? Entonces, acuérdense bien de estos dos aspectos. Y les reitero, bien, también podríamos separarlo por coma y sigue siendo adecuado. ¿Ok? Ya tiene 3 hijos. ¿Sí? Las 3 cosas están bien y como ya se los he comentado antes, más allá de cuestionarse si debería ser o con punto o con coma o con punto y coma, no se trata, en su examen al menos, no se trata tanto de cuestionarse si es uno u otro signo el que deberíamos utilizar para separar los dos segmentos oracionales, ¿no? La exclamación de la interrogación en este caso. Lo importante ahí es observar cómo está escrito lo que viene después, ¿no? Si está con mayúscula o si está con minúscula, como ya lo hemos comentado antes. Vamos a poner otros ejemplos, nada más para que podamos ampliar y ver otras cuestiones que de repente a algunos de ustedes se les complican por razones diversas, como por ejemplo, si tenemos primero un segmento enunciativo
y después la pregunta o después la exclamación, a varios por ahí les hace ruido y ya como que se confunden un poco, ¿no? Vamos a ver esos casos. Eh, no te esperaba hoy aquí. Pero qué bueno verte, ¿no? Vean este caso. En este ejemplo, que es como un tanto algo excepcional, pero ya sabemos por qué es un tanto excepcional, ¿no? Porque en este caso, a pesar de que tengo la exclamación, como en los ejemplos uno, 2 o 3, no estoy colocando un signo de puntuación antes, ya sea una coma, un punto y coma o un punto en todo caso. ¿Cuál es la cuestión aquí? Porque aquí sí me permito no colocar ningún signo de puntuación entre el pero y la exclamación. Justo, efectivamente, Gómez, ¿no? Pues porque justo tenemos un pero, ¿no? Y ya sabemos que después del pero no tendríamos que escribir signos, ¿no? A menos que estuviéramos introduciendo información parentética o algo similar, ¿no? Entonces, en este caso, no tengo signo antes, pero porque se trata de una combinación con la palabra pero específicamente. Entonces, esta es la particularidad de este ejemplo, ¿no? Pongamos otros ejemplos. Eh, te he pensado mucho. Tú a mí no. Ahí tendríamos otro ejemplo, ¿no? Que esto es como una de las cosas que les genera como complejidad a algunos de ustedes. Te he pensado mucho, tú a mí no. En este caso tenemos primero el segmento enunciativo y después la pregunta. Y se cuestionan si puedo poner punto antes de la exclamación. Pues claro, ¿no? Claro que se puede poner punto antes de la exclamación, o en este caso más bien antes de la interrogación. ¿Qué me está indicando este punto? Que la primera parte es una oración que es independiente, te he pensado mucho, y que la pregunta también la debo entender como una oración independiente, ¿no? Tú a mí no, lo puedo entender en este contexto como algo que se puede entender por separado. Más allá de la dependencia temática y tal, es algo que se puede entender por sí solo, ¿no? Entonces, como tengo punto antes, por eso la pregunta o la exclamación en este caso iniciará con mayúscula. Y lo mismo, podría tener una coma, podría tener un punto y coma, y mientras sea minúscula la pregunta, va a estar bien de todos modos, ¿no? Te he pensado mucho, coma, tú a mí no. Entonces ahí tendríamos este otro ejemplo. Lo que definitivamente estaría mal aquí, se permite que aquí no coloquemos ningún signo entre la enunciación y la interrogación. ¿Qué pensarían de esto? O sea, de esta forma. Te he pensado mucho. Tú a mí no. Esto sería correcto si no pongo ningún signo en este caso específico entre la enunciación y la interrogación. Definitivamente no, ¿no? Este sí estaría completamente incorrecto. Recuerden lo que decíamos. El ejemplo del pero es muy especial, ¿no? Porque justo se trata de ese nexo o de la presencia de esa conjunción adversativa. Por eso ahí se permite o se requiere, de hecho, que no esté. Pero fuera de ese contexto del uso del pero, siempre tengo que escribir algún signo antes de la pregunta o antes de la exclamación. Obviamente, si es el inicio de todo el texto, de toda la idea, pues no, ¿no? Pero si ya tengo ideas antes de la interrogación o de la exclamación, debe existir forzosamente un signo antes, ¿no? Sea un punto, sea una coma, un punto y coma, ya saben, la excepción es la presencia de este pero. Bien. Y evidentemente, pues algo que de repente también se llega a presentar en sus ejemplos como en sus exámenes, perdón, como cosas incorrectas, es que antes tengo coma y después inicio con mayúscula, ¿no? Ese es otro aspecto que ya saben que se llega a presentar. Em, Este ejemplo también estaría mal, ¿no? Por lo que estábamos comentando. Tengo la interrogación, después tengo coma, entonces la exclamación
no tendría por qué iniciar con mayúscula, ¿no? Tendría que iniciar forzosamente con minúscula. Esta es otra forma que de repente se llega a presentar. Y lo clásico, creo que es una opción de respuesta que siempre existe cuando se trata de secuencias interrogativas y exclamativas en sus exámenes, es la combinación de interrogaciones o de exclamaciones con punto, que sabemos que ya no lo requerimos después nuevamente, porque ya viene implícito, que es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Punto, ¿no? Ahí, obviamente ese sería otro ejemplo incorrecto, ¿no? El pero también podría ir dentro de la exclamación profe, al igual que lo hemos visto en las preguntas. Sí, justo, también de la misma forma que hemos comentado que el pero podría estar incluido dentro de la exclamación, de la interrogación, perdón, de la misma forma podría estar dentro de la exclamación, ¿no? O sea, esto es exactamente igual a escribir, no te esperaba, hoy aquí, coma, y después la exclamación con el pero dentro. Pero qué bueno verte. ¿Vale? Sería la misma situación con el pero en cuanto a su posición en el contexto de exclamación y en contexto de pregunta. Bien. Recuerdo que en primaria me dijo una maestra que antes del signo de interrogación tendría que ir una coma antes siempre. Es incorrecto. Sí, claro, ¿no? Efectivamente. Recuerden em, que no es necesario, ¿no? O sea, no, no es obligatorio que el signo que venga antes de la interrogación o de la exclamación sea una coma. Puede haber un punto y coma, puede haber dos puntos incluso después de una interrogación. Entonces, no es obligatorio que exista una coma antes de las interrogaciones. Obviamente dependerá del contexto, dependerá de la complejidad de la oración, pero no es un requisito, ¿no? El signo que anteceda a la pregunta puede ser muy, o a la exclamación, puede ser diverso, ¿vale? Las conjunciones pero y irán dentro o fuera de la interrogación. Ah, bueno, ahí está justo lo que estás, esto responde un poco lo que estás preguntando, García. Eh, con el pero sucede esto. Con el y con otros, depende del nexo también, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de nexo. Porque puedo pensar ahorita, por ejemplo, que el nexo un nexo explicativo, como el es decir, como el o sea, por ejemplo, eh, ese siempre va a ir fuera, ¿no? Siempre va a ir fuera de la interrogación y de la exclamación, y ese sí va a llevar coma siempre. Entonces, eh, les digo, ¿no? Depende mucho del nexo de forma concreta y son cuestiones muy particulares ahí. Si nos pusiéramos como a repasar lo que sucede específicamente con todos los nexos y en su combinación con interrogaciones y exclamaciones, nos podríamos tardar un poquito y llevar un poquito de tiempo, pero pensando ahorita en esa cuestión, les puedo poner un ejemplo con el OSEA, ¿no? En este caso. Entonces, el OSEA, ese sí, que es un nexo diferente, ¿no? Es un nexo explicativo. Ese sí siempre va a ir fuera, por ejemplo, de la pregunta o de la exclamación. O sea, no sabes a quién le diste el dinero, ¿no? Por ejemplo, esa sería una forma correcta. Y estaría mal si lo pusiera dentro, ¿no? O sea, no sabes a quién le diste el dinero, esa sería una forma incorrecta. Entonces, este nexo específicamente iría siempre fuera. El y, ay, no tengo en este momento la total certeza, pero hay que investigarlo. Estoy casi seguro, si mal no recuerdo, que el y permite estar tanto fuera como dentro igualmente. O sea, como que ambos contextos pueden ser válidos, pero no me siento con la total certeza como para asegurarlo ahorita. Entonces, mejor voy a hacer una investigación rápida, igual lo pueden hacer ustedes y lo comentamos. Pero definitivamente puede ir dentro, ¿no? Puede ir dentro de la interrogación o de la exclamación, la conjunción y eso es un hecho, ¿no? De eso sí tengo total certeza. Pero creo que también se permite la forma con la conjunción fuera, ¿vale? Entonces, les digo, tendría que hacer como una búsqueda en la RAE rápidamente, pero creo haber leído algo al respecto y se puede de las dos formas, igual que el pero, con el y, ¿vale? Entonces, sí, son como cuestiones muy particulares o muy específicas. Sí, el OSEA se escribe efectivamente separado, ¿no? Así como está escrito aquí.
Em, ¿Qué más ponen por acá? Si no pusiéramos ese punto, sería en minúscula la pregunta. Sí, si te refieres, por ejemplo, al caso de te he pensado mucho, si no pusiéramos ese punto, lo que viene después, la pregunta efectivamente como abajo, que tenemos la coma, o si estuviera un punto y coma, tendría que ser en minúscula, ¿no? Efectivamente, debería ir signo siempre mal. El pero ta. Profe, ¿le puedo subir un poquito para tomarle foto y ahorita le baja? Es que estaba apuntando. Sí. ¿En qué punto necesitas que regresemos? Bueno, si quieres le pongo desde acá, desde donde empezamos a hablar de interrogaciones y exclamaciones, ¿vale? Y pues esto es en lo que estábamos ahorita. Si hay dos puntos antes de la pregunta, igualmente se escribirá en minúscula. Te reitero, Hernández, recuerda que es algo que ya hemos comentado en otros casos, ¿no? Hay que ver la cercanía que existe entre los dos segmentos. Es lo que hemos dicho para si después de dos puntos se escribe mayúscula o minúscula. Hay que pensar en lo que estoy escribiendo después de los dos puntos es algo perfectamente independiente, que no guarda relación directa con lo que se dice anteriormente. Inicio con mayúscula, ¿no? Pero habitualmente, aun cuando sean preguntas, seguro que tendríamos que iniciar con minúscula, porque probablemente las preguntas en ese contexto permitan finalizar el enunciado, ¿no? Permitan o formen parte finalmente de todo, todo forme parte de la misma oración y por lo tanto tengan que iniciar con minúscula. Eso sería lo más habitual. Que después de dos puntos, aun cuando haya preguntas, también tendrían que iniciar mayormente con minúscula. Habría que ver, les reitero, qué tanta dependencia o independencia existe entre los dos segmentos a ambos lados de los dos puntos para poder determinar ese aspecto. Con respecto a lo sea de por qué escribimos coma después, efectivamente, ¿no? Aquí la razón por la que sí se permite una coma después de lo sea es porque justo es un nexo que es un nexo explicativo, claro, pero también porque es se me olvidó la palabra. ¿Cómo se llaman? Se los he dicho tantas veces y ahora se me olvidó. ¿Cómo se llaman estas palabras que están constituidas o estos elementos que están constituidos por más de una palabra, pero que juntos guardan un solo sentido? ¿Se acuerdan? Locuciones, exacto, Velázquez, gracias. Entonces, efectivamente, el o sea, de la misma forma que es decir, de la misma forma que esto es, que en otras palabras son locuciones, ¿no? Están constituidas, son nexos que están constituidos en este caso por más de un solo elemento, por más de un solo componente, y son los que hemos visto, no todos, pero muchos de ellos llevan signo tanto antes como después, ¿no? En este caso, nada más después, porque es el inicio, ¿no? Pero sí. Justo por eso aquí se requiere de la coma, porque es ese tipo de nexo. En cambio, el pero no lleva coma después nunca, ¿no? O sea, ya sabemos, a menos que estemos introduciendo información parentética, pero habitualmente sabemos que no. Entonces ahí por eso también no lo escribiríamos. Sí, en una de sus presentaciones decía que el y o suelen estar dentro de los signos. Sí, era lo que les comentaba, ¿no? O sea, habitualmente van dentro, pero la cuestión esa sería de cuando van fuera también, igualmente, como que no me acordaba exactamente de si se permite de la misma forma también fuera, pero sí, hay contextos en los que también se podría permitir. Pero gracias, Hernández. Es como con los suspensivos, si hay oraciones coordinadas, empiezan con mayúsculas y si son subordinadas, con minúscula. Locuciones. Ok, bien, entonces ahí tenemos este uso y creo que es el que más, en cuanto a las interrogaciones y las exclamaciones, es lo que más suele venir en sus exámenes. Aquí nada más estamos poniendo dos preguntas o dos segmentos interrogativos o exclamativos, pero pueden ser más, ¿no? Podrían ser tres, cuatro, etcétera. Y lo importante es que ustedes recuerden y entiendan que si se trata de este tipo de secuencias, pues pueden suceder estas cosas, ¿no? Y como pueden observar, nada más con los tres primeros ejemplos, las tres formas pueden ser correctas. Puedo separarlos por punto, puedo separarlos por punto y coma o por una coma. Eso es un poco más estilístico, determinar esas cuestiones, pero lo que definitivamente tenemos que estar observando es cómo inicia lo que viene después, ¿no? Si con mayúscula o con minúscula. Y bueno, de ahí en fuera, pues les puse algunos casos que suelen ser como
como les decía, confusos para algunos, ¿no? Como lo que sucede con el pero, que sabemos que ahí no, no ponemos signo de puntuación después o antes de la exclamación cuando se está acompañando de un pero, que sí puede haber puntos o comas o en general signos de puntuación antes de las interrogaciones o antes de las exclamaciones igualmente. Y bueno, son como algunos aspectos. ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta que todavía no hayamos resuelto o respondido en cuanto a este tema de signos de interrogación y de exclamación que necesitemos abordar? Esto es, les reitero, lo que más viene, ¿no? Esto junto con la cuestión de los puntos suspensivos e interrogaciones, junto con la cuestión de los vocativos e interrogaciones, ¿no? Serían como los aspectos que más se suelen presentar en sus exámenes. Algo que necesitemos ampliar o aclarar en estos últimos minutitos. ¿Por qué dijo que el ejemplo de Ricardo estaba mal? Es que me fue un momento. El ejemplo de Ricardo. Ah, por lo que decíamos, coronel, estábamos comentando que a veces sucede que en sus opciones de respuesta en los exámenes lo que hacen es que les ponen coma entre la interrogación y la exclamación, ¿no? Y después lo siguiente lo ponen con mayúscula. Entonces, esta I es mayúscula. A lo mejor no se alcanza a distinguir tanto, no lo sé, pero esta I es mayúscula, por eso está mal, ¿no? Porque tenemos una coma antes de la exclamación y por lo tanto la exclamación, recuerden, tendría que iniciar con minúscula, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que está mal ¿vale? Sí, creo que por el punto, digo, por el acento, no alcanza a diferenciarse tal vez, pero es mayúscula. Vale. Ahí está, ¿eh? Le regreso un poquito para los que están diciendo que le regresara. De todos modos, ya terminamos con este archivo, así que en un rato más ya se los voy a compartir este temita, que ya les puse, les había dicho el de acentuación, entonces ya que terminamos esto de puntuación, se los agrego. Y son, recuerden que estamos retomando en este apunte, que hicimos bastantes apuntes, ¿no? 7 páginas, sobre todo porque en esta ocasión intenté ponerles una mayor cantidad de ejemplos posible para que puedan observar como distintos casos o distintas situaciones que son las que les generan de pronto ciertas preguntas. Entonces, recuerden que casi todos son más ejemplos, ¿no? Pero ya se los estaré dejando en un momento más. Ya está terminado el tema. Entonces, para mañana vamos a empezar con algunos ejercicios de relaciones semánticas, mayormente sinónimos y antónimos, para estar practicando. Y esto es lo que estaremos trabajando entre mañana y pasado mañana, ¿vale? Este, gracias, Serrano. También, gracias, Yáñez. Bueno, entonces, si no hay más que preguntar sobre este tema, o algo que quisiéramos agregar, podemos finalizar por el día de hoy. Espero que tengan buena tarde. Ah, hoy nos toca seminario, por cierto. En esta semana nada más nos toca un día, el día de hoy específicamente. Recuerden que empezamos a hablar de las características de los textos literarios y de los textos, o sea, de los textos líricos y de los textos narrativos, y vamos a empezar a ya hacer algunos ejercicios hoy mismo. Espero que nos dé el tiempo de empezar a revisar algunos textos poéticos que incluyen preguntas y tal, ¿no? Entonces ya estamos entrando a la parte de comprensión de forma simultánea, así que si quieren revisar estas cuestiones o tener un poquito más de práctica en los seminarios en cuanto a textos y en cuanto a comprensión, perdón, seguramente hoy lo vamos a iniciar, ¿no? En la parte final de la clase para que se conecten. Muy bien. Muchas gracias a todos, chicos, por sus felicitaciones y nos vemos entonces al ratito. Que estén muy bien, se cuidan.